Y si tu hija llega a tu casa y te dice que un magnate multimillonario abusó de ella, ¿tú qué harías? Este es el caso de Jeffrey Epstein. Bienvenidos a Nictofilia Podcast. Hoy hablaremos del magnate multimillonario, pero al mismo tiempo depredador sexual, Jeffrey Epstein, nacido el 20 de enero de 1953 y fallecido en circunstancias muy extrañas el 10 de agosto del 2019. Jeffrey Epstein, a diferencia de muchísimos depredadores sexuales y asesinos seriales, no tuvo una infancia traumática. Siempre tuvo una infancia tranquila, era de familia amable y de hecho era conocido por ser muy inteligente en su escuela. Las matemáticas se le daban extremadamente fácil y adicional a eso también era súper bueno en el piano clásico. Todo el mundo esperaba un futuro prometedor de Jeffrey Epstein, pero en su adolescencia inicia con sus estudios universitarios en fisiología matemática. Estos nunca los termina, pero aquí es donde vemos el inicio de su historia criminal, porque aunque él nunca terminó sus estudios en fisiología matemática, él se retira de la universidad y es contratado en el Dalton School, una escuela súper famosa en su vecindario o cercano a él, y allí los estudiantes eran nada más y nada menos que los hijos de los magnates multimillonarios de Estados Unidos. Allí él se empieza a hacer de miles y miles de contactos, pero al mismo tiempo empieza su cacería, porque inicia con las estudiantes de esta escuela. Nada raro, nada raro, solamente tenía ciertos comportamientos pequeños, inapropiados, interés de sobra, y los estudiantes lo empiezan a notar. Incluso él iba a las fiestas de cumpleaños de sus alumnas, él se acercaba a ellas de más, les ofrecía ayuda de más, y por esta misma razón, años después, él es despedido de este trabajo. Pero allí se hizo de muy buenos contactos, como lo viene siendo Alan Greenberg. A Alan Greenberg lo conoció gracias al director de la escuela en la que trabajó. Él en un momento se lo presentó. Y al ver que Jeffrey Epstein se quedó sin trabajo, dijo, esta mente tan fabulosa me va a servir a mí. Alan Greenberg era súper conocido por ser uno de los dueños de la Bolsa de Valores de Nueva York. Y él, al notar la tan astucia facilidad de Jeffrey Epstein para cerrar negocios y para las matemáticas y para los números, decide contratarlo como asistente de un corredor en la Bolsa de Valores. A Jeffrey no le toma sino meses para volverse socio de la Bolsa de Valores. Jeffrey Epstein, luego de volverse socio de esta gran bolsa de valores, es despedido tiempo después por violar una ley. Pero aún así, él no se iba a dejar parar. Él crea su propia firma financiera para consultoría para personas multimillonarias. Dicen los rumores que únicamente él podía asesorarte si contabas con mínimo $1.000 millones, ni más ni menos. Pero, ¿qué empieza a suceder? Jeffrey Epstein se convierte en un gran multimillonario, pero nunca hubo pruebas de los diferentes contratos que supuestamente él tenía con sus diferentes clientes. Estos nunca existieron, así que él era multimillonario, pero nadie entendía ni sabía de dónde. Pero bueno, aún así, él continuó con sus famosas fiestas en sus famosas mansiones, y estas se volvieron como tal un gran punto de encuentro para todos esos multimillonarios, para él prestar sus diferentes servicios de los cuales hablaremos más adelante. Jeffrey Epstein se involucra con el tan famoso Steven Hoffenberg. Steven Hoffenberg es conocido en Estados Unidos como un magnate pero estafador, y el cual participó con Jeffrey Epstein en una gran estafa estimada actualmente en aproximadamente $1.000 millones, suma extrapolarizada. ¿Qué pasa con esta estafa? Es una estafa conocida como escala Ponzi. Esta escala Ponzi es un método fácilmente de explicar en el cual él te convencía de invertir tu dinero. Él decía, sí, es una súper buena inversión, te convenzco, súper buena inversión. Pero, ¿qué pasaba después? Tú nunca la veías, años después, mágicamente, se te era pagada o simplemente nunca se te era pagada. Porque eso funcionaba con que el inversor que llegaba pagaba la inversión del anterior, y el anterior del anterior, y el anterior del anterior, y realmente ellos solamente se quedaban con todo ese dinero. Pero, ¿qué pasa en este punto?
Jeffrey Epstein decide salirse y casualmente años después Stephen Johanberg y su equipo es atrapado por la gran estafa multimillonaria y Epstein una vez más es absuelto de todo porque él ya no trabajaba ahí hace aproximadamente 2 años. Es aquí donde vemos que Jeffrey Epstein en cada paso de su vida únicamente entendía que el hacer trampa, pero bien hecha, le premiaba. Amigos, ¿usted no siente como que el man fue el que el que vendió? Probablemente. Así, pues porque ya se había salido. Creo que sí. Es probable, como eso ya no es conmigo. Suerte. Ya no es conmigo y antes de que me entiendo y los apego. Exacto. Aquí entramos con el tan famoso Wexner. Si ustedes recuerdan a Wexner, es el famoso dueño de Victoria's Secret. Aquí es donde Jeffrey Epstein se involucra grandemente con los contactos de la élite norteamericana, europea, de todo el mundo, por el contacto que tiene este señor Wexner. ¿Qué pasa con Wexner? Él lo contrata como su asesor financiero, porque recordemos que él había creado su propia empresa de asesoría financiera. Pero en este momento Wexner es el único cliente legal, es el único que puede sostener un contrato legal con Jeffrey Epstein, porque de resto no hay rastros de absolutamente nada. En este momento Jeffrey Epstein se logra ganar la confianza de Wexner a tal punto que hace algo inimaginable nunca antes realizado por Victoria's Secret. Ellos le dan el albedrío libre totalmente de todas sus cuentas bancarias. ¿Esto qué significa? Jeffrey Epstein podía decir, realicemos un cheque de $100,000 a nombre de quién y de tal, y ya, porque él tenía la libertad total de hacerlo. Aún así, eso no le bastó, y Wexner realiza un anuncio público años después de tener contacto con Jeffrey Epstein, diciendo que aunque él aproximadamente había ganado $200 millones trabajando legalmente con Wexner, al no bastarle, le robó $46 millones adicionales a lo que se ganaba. Aún así, ya era muy tarde, porque Jeffrey Epstein ya se había hecho de miles y miles de contactos, entre estos Donald Trump, Bill Clinton y el príncipe Andrés. En medio de estas ostentosas fiestas, Jeffrey Epstein conoce a la famosa Ghislaine Maxwell, quien se volvería más adelante su esposa. ¿Qué pasa con Ghislaine? Ghislaine Maxwell siempre fue una hija de papi y mami, pero más que todo de papi. ¿Qué pasó con el papá de Ghislaine Maxwell? Él se vio en una estafa multimillonaria y al fallecer esta estafa se destapó y toda la malversación de fondos al quedar expuesta hizo que ellos perdieran toda su fortuna, así que su ostentosa vida, sus grandes lujos, su helicóptero privado, absolutamente todo quedó eliminado. Pero aún así ella seguía tratando de pertenecer a la élite, a los diferentes grupos sociales, y es ahí donde conoce a Jeffrey Epstein. Y ella, al igual que a su padre, nunca le aterró ser parte de negocios turbios, siempre y cuando mantuvieran su ostentoso estilo de vida. Por esto mismo es que Ghislaine Maxwell se ve involucrada en la trata de menores y el abuso de menores con Jeffrey Epstein. Es más, podríamos decir que ella era una clase de manager, en el que ella elegía qué chica era la que le iba a gustar a Epstein, su esposo, donde ella elegía de qué edad, si era niño, si era niña, y sí, fue partícipe del tan famoso reclutamiento de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein siempre se siguió aprovechando de su vínculo tan estrecho con Victoria's Secret y con Wexner, y asimismo se aprovechaba de sus víctimas haciéndolas creer que tenía alguna clase de oportunidad con Victoria's Secret. Y este es el caso de una de sus testigos, vamos a decir que se llama Jane Doe, ya que nunca dieron su nombre real. Su testigo afirma haber sido reclutada con esta mágica oferta de Victoria's Secret con tan solo 13 años de edad. ¿Qué pasaba con Jane? Jane era una chica vulnerable, de escasos recursos económicos y sin apoyo familiar económico. Entonces ellos siempre trataban de buscar esa clase de patrones, la vulnerabilidad y la necesidad económica. En este momento,
Le ofrecen a Jane Doe $200 a cambio de que simplemente fuera a tomarse unas fotos a la casa de Jeffrey Epstein. Eso sí, nunca dijeron que era en su casa, únicamente dijeron que unas fotos, a unas pruebas de ropa, que la persona que la estaba buscando era la que tenía el contacto directo con las modelos de Victoria's Secret y que probablemente podría llegar a ser un ángel. ¿Qué pasó? Realmente después de esto ella dijo, sí, claro, necesito el dinero, obviamente que sí, solamente por irme a tomar unas fotos, claro que yo voy. Al ir se dio cuenta de que era en la mansión de Jeffrey Epstein y que no iban a tomarle ninguna fotos, sino que fue forzada a tener relaciones sexuales con Jeffrey Epstein a la edad de 13 años. Aunque todo inició únicamente para satisfacer los deseos carnales de Jeffrey Epstein, esto evidentemente creció y ahora se convirtió en un servicio que él ofrecía a todos sus amigos magnates multimillonarios. Después hablaremos de algunos nombres que quizá se vieron implicados en la tan famosa lista de contactos de Jeffrey Epstein. ¿Qué pasa en este momento? Todo siguió creciendo y escalando de tal manera en la que ellos se ven forzados en cambiar de sede a una sede llamada Palm Beach. Allí, en una mansión gigante y súper ostentosa, se veían toda clase de fechorías cometidas por estos multimillonarios y por Jeffrey Epstein. Pero casualmente todo estaba muy bien pensado y muy bien ubicado. Primero, la sede de Palm Beach. ¿Qué pasa con este lugar? Aunque sigue siendo en un estado conocido, es lejano. No está tan cercano a las ciudades, no está tan cercano a todo, entonces está alejado de las multitudes, pero aún así, dentro del lugar, él escoge su mansión súper ostentosa, súper enorme, súper gigante, pero súper cerca a un barrio de clase media, donde quizá las personas tengan más vulnerabilidad económica. Así que todo viene a cuadrar como para él escoger perfectamente a sus víctimas. Después de esto vamos a tener el gran y conocido primer caso que nos lleva al juicio de Jeffrey Epstein. Esto pasa en el 2005, conocido como el caso Palm Beach de Jeffrey Epstein. Este caso es la tan famosa introducción. Llega una niña y le dice a su madre que fue abusada por el gran tan famoso Jeffrey Epstein. Su madre inmediatamente le cree, ella no da lugar a dudas y acude con la policía. La policía también les cree. La policía ya había estado notando patrones extraños, que muchas chicas entraban a la casa de este hombre, pero aún así Jeffrey Epstein siempre se tachaba de filántropo, de estudioso, de todo menos de depredador sexual. Así que la policía, no tener ninguna demanda, no tener ningún motivo, no tener ninguna razón, nunca pudo investigarlo por sus propias cuentas. Pero ahora que la madre de esta chica llamada Jill Levinson denuncia este caso, la policía entra en acción y reúne pruebas, reúnen chicas y encuentran un patrón. Todas las chicas eran aproximadamente de 8 a 13 años, 14 años de edad y además de esto, todas estaban en situaciones de vulnerabilidad. ¿Qué pasaba con estas chicas? Después de que pasaba el primer acto, por así decirlo, el primer abuso, él les ofrecía la opción de ser reclutadoras. Él les decía, no te gustó, bueno, tráeme una amiga o tráeme una niña, tú le ofreces $200 y por cada niña que tú me traigas yo te doy $200. Incluso llegó a salir una testigo a la luz con más de 9 años de haber realizado esto para Epstein. Pero él las obligaba, o sea, por decir, como si ellas no querían hacer parte de eso, las obligaba a reclutar. Ok. Las obligaba. Él las obligaba a reclutar porque si no, se daba por entendido que ellas debían de seguir siendo sus víctimas sexuales y algunas incluso después de ser reclutadoras seguían siéndolo. ¿Qué pasa con Epstein en este momento? Aunque él siguió prestando esta clase de servicios y también de servicios reclutando chicas para sus amigos, lo que ellos no sabían es que él todo el tiempo los estaba grabando con audios y con videos. De hecho, hay sospechas de que Jeffrey Epstein perteneció a una inteligencia israelí y que fue allí donde conoció esa clase de método implementado para chantajear o manipular a personas con muchísimo dinero y muchísimo poder.
porque claramente él ahora tenía pruebas de todo lo que habían estado haciendo. Y más adelante veremos que era muy real, tenía todo extremadamente clasificado. Él no había dejado nada al azar. Respecto al caso de Jill Levinson y su hija de 14 años abusada por Jeffrey Epstein, todo, aunque parecía haber avanzado positivamente para ellas, por la colaboración de la policía recomienda imputar cargos federales por delitos mayores y de trata de menores. Lo que pasa es que esto ya pasa a la fiscalía y la fiscalía se niega a imputarle cargos a Jeffrey Epstein. ¿Por qué? Después de un tiempo veremos que el fiscal dice: me dijeron que Jeffrey pertenecía a la inteligencia, así que fue por esto que lo dejé pasar. Pero realmente esto no era una excusa para todos los actos malos que él había cometido contra muchísimas y muchísimos menores, porque también se habían identificado niños, no solamente niñas menores de edad. ¿O será que el fiscal también estaba metido y él tenía como chantajear de pronto? Es una opción. Ya, pues, no ya nada sorprende. Sí, no, ya no sería sorpresa que hubiese pasado de esa manera. Directamente, el fiscal cierra el caso, mucho cuidado a esto, sin ni siquiera notificar a las víctimas. Él no le informa a las víctimas: doy por cerrado el caso de Jeffrey Epstein y listo. No, sino que simplemente se le da una condena de 18 meses en la cárcel, 18 meses de los cuales solamente cumple 13. Y durante estos 13 meses, eso fue en el 2008, listo. Durante estos 13 meses que él estuvo en la cárcel, él tuvo un acuerdo súper beneficiario para él, porque él podía salir de la cárcel todos los días, 12 horas, ir a trabajar y volver a la cárcel a dormir. Entonces, él realmente nunca tuvo ninguna clase de castigo. Él solamente tomaba la libertad de hacer y deshacer, pero ahora, supuestamente, bajo supervisión legal. Supervisión que nunca se dio, porque de hecho durante esos años reportan víctimas. Entonces, el caso queda completamente archivado. Pero, ¿qué pasa? ¿Por qué después de tantos años, del 2008, 10 años después, volvemos a escuchar de Jeffrey Epstein? Todos dicen que fue algo mucho más grande, que había una cortina de humo, pero encontramos un indicio. Todo fue por una periodista llamada Julie Brown. Julie Brown era periodista en el Miami Herald. Ella se tomó el trabajo de reclutar a las víctimas, de entrevistarlas, de encontrar más de 80 registros de víctimas ignoradas durante años. Ella hizo el trabajo que la fiscalía debió de hacer desde el inicio. Este artículo, al salir a la luz, revela la irregularidad de todo el caso de Jeffrey Epstein, de el tan famoso acuerdo del 2008 que fue tan benéfico para él y tan injusto para sus víctimas. Y esto causa presión social, presión política y, más que todo, una ofensa nacional impresionante. Ahí, en este punto, toda la fiscalía se ve obligada a reabrir el caso de Jeffrey Epstein. Y, en efecto, Jeffrey Epstein fue capturado en el aeropuerto de Nueva Jersey el 6 de julio del 2019, cuando regresaba de uno de sus vuelos desde París. Aquí sí se le imputan por fin cargos federales por trata de menores. Durante esta misma semana realizan toda la incautación de bienes de Jeffrey Epstein, encontrando cintas, grabaciones, cassettes, objetos extraños, su tan famosa isla con la imagen tan vista que ya todos en algún momento hemos evidenciado en redes sociales. Y es ahí cuando les digo que él no había dejado nada al azar. Tenía una base de datos completa donde decía: el príncipe Andrés estuvo con esta niña estuvo con tal persona, ella con él con ella. Él tenía todo estratégicamente organizado. Incluso encuentran diferentes pasaportes con diferentes identidades, así que todo el tiempo sí está esa teoría, que Jeffrey Epstein sí perteneció a una inteligencia de algún otro país diferente a Estados Unidos, o por qué no, incluso dentro del mismo, ya que sabemos que tuvo nexos con magnates políticos en su época. Cuando Jeffrey Epstein es capturado, es trasladado al Metropolitan Correctional Center, una cárcel en Manhattan. ¿Qué pasaba con esta cárcel? Allí tenían personas de altos perfiles, testigos protegidos y nada loco, por así decirlo. Pero
pero la cárcel sí presentaba ciertos problemas estructurales, poca seguridad y falta de personal. Entonces ya entramos a decir que podría ser un poco riesgoso el que este personaje estuviera allí por la posibilidad de alguna fuga o de algo por el estilo. Pero aún así, esto no es lo que pasa. Tenemos un primer incidente que, recordemos muy bien las fechas, él es capturado el 6 de julio y al 23 de julio ya hubo un primer incidente con un intento de suicidio, ya que Jeffrey Epstein es encontrado con marcas en su cuello, pero no logró como su cometido. Aún así, pues se toman medidas de seguridad, él es separado, se pone en una celda aparte, con vigilancia constante. Unos días después, él otra vez es puesto en la normalidad, desde una celda normal, con un compañero. Pero aquí es donde venimos a lo extraño. Jeffrey Epstein es encontrado muerto por ahorcamiento el 10 de agosto del 2019. O sea, no pasó ni un mes. Del 6 de julio al 10 de agosto. Sí, no pasó ni un mes. Entonces es ahí cuando decimos que encontramos circunstancias sospechosas en este caso, porque Jeffrey Epstein primero tenía un compañero de celda, compañero el cual un día antes fue retirado de su celda. ¿Por qué? No se sabe. Otra circunstancia extremadamente sospechosa es que aunque él tenía diferentes cámaras de seguridad directamente hacia su celda, había dos que apuntaban directamente hacia donde él estaba. Esas dos cámaras se apagaron. Una diagonal se cortó y de la otra supuestamente el material nunca se logró recuperar. Además de esto, vamos a entrar en un detalle bastante interesante y es que fue el primer suicidio dentro de esta cárcel después de operar durante 14 años. Entonces, ¿qué posibilidades había? Sospechosísimo. Es ahí cuando se levantan las diferentes teorías de que si fue asesinado, si se asesinó, si se suicidó o si realmente sigue vivo. Entonces, eso ya queda como en ustedes, pero realmente vamos a decir que hubo dos autopsias. Hubo dos autopsias que se registraron. La primera sí dictamina que Jeffrey Epstein muere por un ahorcamiento, por un suicidio, pero en la segunda, esta refuta este primer dictamen diciendo que era muy complejo el lograr la clase de fracturas que Jeffrey Epstein presentaba en su cuello, ya que presentaba 3 fracturas diferentes, lo cual es extraño en una clase de ahorcamiento, pues, de suicidio. Sí. Y aparte de esto, la marca en el cuello no se encontraba debajo de la mandíbula, como normalmente es, pues, colgarse, sino que se encontraba en la mitad del cuello, que lo hace aún más extraño, como si alguien hubiese ejercido la presión. Hay un dato que es bastante interesante al respecto de su muerte, porque encuentran una nota en su habitación y todos creían que era una nota suicida, pero no era ninguna nota suicida. Era una carta en la que Jeffrey Epstein se quejaba de las condiciones del lugar en el que él estaba. Diciendo que el lugar físicamente, que la seguridad, quejándose de la cárcel en la que él estaba quedándose. O sea, él quería seguridad para él. Sí. Y no quería que alguien lo desviviera. No, de la cárcel. No sé, él quería una mansión en la cárcel. Pero, no, sí, obvio, pero si él refuta lo de la seguridad, es porque se sentía en peligro. Se sentía amenazado. Pues obvio, porque cualquier príncipe Andrés, cualquier Donald Trump, cualquiera Bill Clinton, o sea, cualquier persona podría haber enviado a alguien. Exactamente. Y resulta que esto es muy conveniente porque con Jeffrey Epstein muerto no habría más testimonios, no saldrían a luz más testigos y no habría más pruebas. Se acababa el caso. Entonces era mucho más conveniente para todos que Jeffrey Epstein estuviera muerto. O sea, probablemente sí lo está, pero alguien lo mandó a hacer. Es que hay muchas teorías. Es probable. Porque incluso, no sé si han visto, por ahí vamos a buscar la imagen y la vamos a dejar, que se ha visto a alguien súper parecido a Jeffrey Epstein en Israel, si no estoy mal. Que es donde se supone que él tiene la inteligencia justo en ese país. Entonces, y sí es muy parecido. Sí, es súper parecido. Pero también, pues como en este mundo de la IA, es complejo. Exactamente, ya uno no sabe diferenciar qué es real y qué no. Entonces, ahí es algo complejo. Vamos a tocar un tema
de un caso muy famoso que viene siendo Madeleine McCann. ¿Qué pasa? Madeleine McCann, durante los últimos archivos desclasificados de Jeffrey Epstein, fue mencionada. No de la forma más explícita que podamos encontrar, pero sí en 2 ocasiones se levanta una sospecha. La primera es que en la hora de la desaparición de Madeleine McCann aparece una testigo clave, al parecer, que cree haber presenciado su secuestro. Madeleine McCann es esta niña, ponemos una foto. Más adelante profundizaremos su caso en otro capítulo, pero solamente dejamos la teoría abierta, en la que realmente esta chica afirma que un día que iba de compras, ella ve como una señora muy similar a alguien que ya vamos a mostrarles, lleva al parecer Madeleine McCann de la mano. Madeleine tenía una mancha muy particular en su ojo y ella afirma también haberla visto. Afirma haber también visto a la niña con la mancha en su ojo y que iba de la mano con esta señora y con un señor más adelante que era realmente la persona que los estaba acosando. Ella dice que la niña la miraba como hacia atrás, como ayúdame, pero ella no entendía la situación y fue años después que se percató por la viralidad pues del caso que ella quizá presenció este secuestro porque todo apuntaba con la fecha, el día, la hora y bueno, resulta que ella da un retrato hablado, la policía lo hace y es extremadamente parecida a Ghislaine Maxwell, quien ya habíamos dicho que era al parecer la manager de Jeffrey Epstein, quien elegía a sus chicas, quien elegía a las niñas. Entonces es un pequeño abrebocas a. Además de esto, también se encuentra en un correo electrónico que se menciona como asunto a Jeffrey Epstein, ¿cómo se llama esto? Emisor. Bueno, se iba a mandar a Jeffrey Epstein, donde mencionaba que si viste el documental que está realizando Netflix por la desaparición de Madeleine McCann. Ya lo tiene. El documental es viejísimo. Sí, el documental es viejísimo, pero me refiero a que ellos en ese momento, cuando se estaba grabando el documental, se refieren a él como, hey, viste lo que se está grabando de Netflix, ¿cierto? Acerca de la desaparición de Madeleine. Y bueno, tenemos ese ahí pequeño abrebocas. Además de esto, por si ustedes quieren chismosear, hay una página que es ya una IA un poco amigable con respecto a los correos electrónicos que Jeffrey Epstein enviaba, porque son muchos, son miles de correos electrónicos por leer, de información por leer, pero sí me gustaría que les quedaran claros diferentes códigos que utilizaban esta clase de magnates para comunicar sus necesidades. Estamos hablando de... ya voy a decir. De los códigos Epstein. Nos referimos a hot dog como boy, niño, a pizza como girl, niña, cheese, little girl, niña pequeña, pasta, little boy, niño pequeño, ice cream, prostituta mala, o hombre prostituto también, walnut, persona de color o negra, y map, semen. Entonces, por si alguno en algún momento quiere investigar, quiere entrar, le dejo por aquí esos datos de acerca de esos códigos. Y bueno, es impresionante cómo esta clase de persona que pudo haber sido una gran mente brillante simplemente lo utilizó para satisfacer sus propios deseos carnales. ¿Ustedes creen que Jeffrey Epstein está vivo? ¿Y ustedes creen que Madeleine McCann está metido en esto?